Jehová, tú me has examinado, has conocido mi sentar y levantar. Aún en el camino por donde ando, tú has conocido todo mi caminar. Tú conoces todos mis pensamientos, lo más oculto de mí sabes, Señor. Es tan grande tu conocimiento, e incomparable es tu gran amor. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si a donde quiera que vaya y estás tú. ¿A dónde puedo ir que tú no sepas? Si tu mano donde quiera me guiará. ¿A dónde podremos huir de tu presencia, Señor? Si tú estás en cada uno de nosotros. ¿A dónde podremos huir de ti, Señor? Oh mi Dios, mi Señor, cuánto te amo por todo lo que has hecho por mí. Desde que estaba en el vientre de mi madre, tú me amaste y me apartaste para ti. Tú conoces todos mis pensamientos, lo más oculto de mí sabes, Señor. Es tan grande tu conocimiento, e incomparable es tu gran amor. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si a donde quiera que vaya y estás tú. ¿A dónde puedo ir que tú no sepas? Si tu mano donde quiera me guiará. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Quiero tomar tiempo para... quiero nomás mencionar de que el grupo que ustedes han oído es fruto de este ministerio y usted puede obtener este audio cassette de su música y de sus cantos. Son cantos originales. Amor y Fe es un fruto de este ministerio, como mencioné, y todos los cantos que están aquí son originales y yo sé que va a ser de grande, grande bendición. Hay un canto aquí que me gusta mucho, bueno, todos me gustan, pero el canto de Proverbios 4, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído. Ese canto, si usted lo oye y lo oye, es pura palabra, va a traer sanidad, libertad a su familia, a su hogar, a tu vida. Entonces, manda una ofrenda de $10 o más y tú recibirás al vuelta de correo este cassette del grupo Amor y Fe. Muy bien, vamos a continuar en este glorioso tema de la oración. En el programa anterior estuve explicando la razón por qué hay personas que cuando le piden a Dios no reciben una respuesta y esas personas empiezan a negar la existencia de Dios. Y dicen, no, yo no puedo creer en un Dios que dejó a mi hijo morirse en ese accidente o cuando mi esposa se enfermó con cáncer. Yo le pedí a Dios, le rogué a Dios y mi esposa se murió. Yo no puedo creer en Dios. Quiero nomás decirte esto a ti, que tú has dicho eso. Sabes que la Biblia nos enseña que hay dos familias ahora. Y la familia de Adán, que es la familia que nacemos físicamente a este mundo, y todos somos hijos adánicos, somos de carne y sangre, hemos sido engendrados por nuestros padres y vinimos a este mundo. La Biblia nos enseña que por causa del pecado de un solo hombre, en Romanos el capítulo 5, versículo 12, que por la desobediencia de un hombre vino la muerte espiritual, no la muerte física. La muerte espiritual vino primero y luego 930 años después, Adán murió físicamente.
pero primero fue separado de Dios su espíritu humano. Nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios es espíritu y Él nos hizo a nosotros espíritu. Somos espíritu, eso es lo que nos distingue, lo que nos separa de toda la creación de Dios, de los ángeles, nos separa de los animales, de todas las bestias del mundo, de este planeta, es de que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Eso nos quiere decir que así como Dios es tres, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios nos hizo también triuno, tres en uno. Yo sé que hay personas que dicen, ay, pero ¿por qué está diciendo? Porque la Biblia lo enseña. La Biblia dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23, lo voy a leer para confirmar esto. Dice, y el Dios os santifique por completo. Dios santifique por completo, santifique es separado, apartado para el uso y el servicio exclusivo de Dios. Y dice, espíritu, alma y cuerpo. Déjeme leerlo. Estoy leyendo en Primera de Tesalonicenses, anótelo, escríbalo ya en su carpeta, en sus notas, en su libro, ¿verdad? Escriba esta escritura, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23. Dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, escucha bien, y todo vuestro ser, todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 3. El hombre está completo cuando los tres están vivos. La razón por qué digo eso, vivo, es porque la Biblia nos revela y nos enseña que cuando el hombre pecó, cuando Adán, nuestro padre terrenal, nuestro padre de toda la humanidad, yo no creo y nunca creeré que nosotros venimos del mono, que usted y yo venimos del chango o del mono, así como enseña las universidades, la ciencia, ¿verdad? Hoy enseñan que el hombre vino del mono. ¿Sabe? Que se requiere más fe para creer que el hombre viene del mono que creer que Dios creó el universo. Mejor quiero creer yo la verdadera historia y la verdad. La verdad es de que Dios creó todo lo que existe, creó este planeta perfecto y luego puso al hombre en este planeta para guardarlo, para cuidarlo, ¿verdad? Pero vino un ladrón, vino como Jesús dijo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida. ¿Por qué dijo Jesús eso? Eso salieron de las palabras del mismo Maestro. Esas palabras salieron de la boca de Cristo Jesús, la verdad y la vida. Él dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vuelvo a repetir ese versículo, Juan 14, versículo 6. Jesús dijo esas palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, Él es la verdad. La palabra de Dios dice que es verdad también, pero ¿por qué dice eso? Porque Jesús sabía que la palabra de Dios había hablado de Él como el verbo. La palabra verbo significa palabra. En el principio dice Juan 1:1, el Evangelio de la primera epístola de San Juan, capítulo 1 y el versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que Él es el principio y Él era el principio. Es el primer capítulo de Juan, perdón. Primer capítulo de Juan, el versículo 1, nos dice que Cristo Jesús dice, y Él era en el principio con Dios, y el verbo era en el principio, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y todo existió por el verbo, la palabra. En el principio era el verbo.
Dice a Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra versión dice de esta manera. En el principio era la palabra. Ahora, cuando hablo de versiones, no hay nada malo con versiones. La Biblia originalmente no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita tampoco en inglés. La Biblia fue escrita el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego y parte en arameo. Entonces, fue traducido a la versión latín, después se tradujo al inglés, ¿verdad? En el 1500 por William Tyndale, y ese hombre lo mataron, lo quemaron, porque tradujo la palabra de Dios del original al idioma para que la gente pudiera oír el Evangelio y creer en Dios. Y lo mataron. Esa gente y eran hombres religiosos, eran hombres que temían a Dios. Decían que la cosa era de que esta gente estaba endemoniada. Estaban llenos de demonios porque estaban matando a los cristianos y a los que creían en esta gloriosa palabra y la estaban traduciendo al lenguaje común. Gracias a Dios y 1,000 millones gracias a Dios que esa gloriosa palabra finalmente fue traducida en los 1500, hace unos más de 500 años atrás, se tradujo al idioma que se pudiera entender por la gente. Y eso fue lo que empezó a romper esa época de las tinieblas, tantos años que no hubo nada de progreso, tantos años que no hubo nada de desarrollo, no hubo nada estaban todos igual por miles de años, por miles y miles de años, nada se avanzaba. Todavía andaban en burro y a caballo y a guaín, no había electricidad, no había nada de lo que hoy existe. Pero cuando se tradujo la gloriosa palabra de Dios al idioma que la gente podía entender, esta palabra trajo luz al espíritu del hombre, y luego porque el espíritu del hombre tenía luz, esa luz empezó a alumbrar también y afectar su mente y su pensamiento, y ahora tenemos todas estas invenciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios empezó a venir y trajo luz, trajo alumbramiento, entendimiento. Esta palabra tiene poder. Yo sé que estamos hablando en este tema de la oración, pero estoy explicando algo de suma importancia, porque hay personas que nomás mencionan oración y quieren cambiar el canal. ¿Por qué? Porque han tenido muy malas experiencias en este tema de la oración. Han orado y no han visto ningún resultado y han llegado a la conclusión de que Dios no existe. Y es una mentira del diablo. El diablo es un mentiroso. Y como estaba mencionando yo, ¿verdad? En el principio, que el hombre fue separado de Dios en el jardín del Edén. Su espíritu murió. Su espíritu humano que tenía esa vida de Dios, esa vida eterna, esa naturaleza. Ahora quiero mencionar algo muy importante en este tema de la oración. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre espíritu, alma y cuerpo. Escucha bien. Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo. Ya lo leí en Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahora es importante que tú entiendas esto. Y tú como creyente, como cristiano, que ya tienes tiempo de conocer la palabra, tú también necesitas entender esto para que tú puedas explicar a la gente que no entiende, no sabe estas cosas, pero la palabra de Dios nos revela. Esta palabra es una luz que nos abre los ojos. Quiero leer una escritura muy importante y quiero que le pongas atención. En Corintios, capítulo 4, el versículo, segundo de Corintios, el capítulo 4, versículo 4, escucha bien lo que dice, segundo de Corintios 4:4. Y quiero que le pongas atención. Dice, en los cuales el Dios de este siglo. Aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Tú puedes abrir tu Biblia ahí también. Por eso te digo que anotes estas escrituras. Cógete una carpeta o cógete un cuaderno, un lápiz, una pluma
y empieza a notar estos versículos para que tú los estudies y tú los leas. Acuérdate que este programa es un programa de estudio, es un programa donde tú puedes relajarte, dejar lo que estás haciendo y empezar a notar y recibir esta enseñanza que va a transformar tu vida como ha transformado la vida de mi esposa, la vida mía, la vida de mis hijos y la vida de los hermanos y hermanas de Centro Palabra de Fe, la iglesia que Dios nos ha dado el honor y el privilegio de pastorear. Estas personas han sido transformadas a través del conocimiento de la palabra de Dios, así como muchos de ustedes también, que han estado viendo este programa a través de los años. Yo sé que también esta palabra ha traído un alumbramiento. Oh, cómo me gozo con esas cartas. Uno de estos días le he dicho yo a Diana, mi esposa, yo creo que sería bueno uno de estos días nomás leer estas cartas que recibimos. Recibimos muchas cartas de ustedes del crecimiento. Me estoy acordando de una hermanita de más de 80 años que nos sigue escribiendo. Gracias, hermana, por esas palabras y gracias por esa ofrenda que usted sigue mandando cada mes. Cada mes sigue mandando esa ofrenda. Y quiero que sepa que la bendición más grande no ha sido solamente su ayuda financiera, pero su testimonio. Esta hermana en su carta dice que ha sido cristiana por muchos años. Ya tiene más de 80 años. No quiero mencionar su nombre porque, ¿verdad? Pero nos escribió una carta donde nos dice: gracias por este programa Fe Victoriosa, porque yo he aprendido de la fe, he conocido ahora cómo orar, cómo usar mi fe, y mi fe está dando resultados. Y nos empieza a dar testimonio de cómo ella ha recibido sanidad, ha recibido lo que le ha pedido a Dios, porque ha aprendido cómo usar la fe, ha aprendido cómo orar con fe. Personas oran, pero si oran sin fe, la Biblia dice que no van a recibir de Dios. Tal persona no piense que recibirá alguna cosa de Dios. La Biblia dice. Entonces, ya que estamos hablando de fe, digo de la oración, tú tienes que saber cómo orar también. No es nomás orar. A veces personas piensan que orar es: ay, Señor, ayúdame ahorita porque si no me muero. Personas creen que eso es una oración. Bueno, a cierto punto es una plegaria, es una petición, pero tienes que tener fe para recibir la respuesta. Tienes que tener fe, y la fe no viene por pedirla o rogarla o ayunar por ella. La fe viene, dice Romanos 10:17, la única manera como viene la fe es por el oír, y el seguir oyendo. No por haber oído, pero estar oyéndola continuamente, oyendo y oyendo. La misma cosa, sí, la misma cosa. Tienes que seguir oyendo la misma cosa. Pero ¿por qué sigues oyendo la misma cosa? Tú comiste ayer y a veces tienes que comer la misma cosa el siguiente día. Y quizás no la misma cosa en ese día, pero en la semana que entra vuelves a comer otro pedazo de steak que te gusta porque lo sigues comiendo. ¿Por qué tienes que seguir comiendo lo mismo? ¿Por qué? Porque está alimentando tu cuerpo. Y te gusta, tu espíritu también tiene que ser alimentado, y tu espíritu humano. Ahora vamos a continuar en esto porque me estoy adelantando demasiado, pero quiero que tú entiendas esto. El espíritu del hombre, cuando entró el pecado, fue separado de Dios. El pecado separó el espíritu humano de Dios. Dios creó al hombre. Escucha bien lo que te voy a decir, porque esto también va a ser mucha ayuda para los cristianos que ya tienen algún tiempo en los caminos del Señor. Dios creó al hombre, y cuando Dios lo creó espíritu, alma y cuerpo. Ya lo leímos. Dios hizo al hombre en su espíritu, y como Él es espíritu, Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo humano como el nuestro. Dios no tiene un cuerpo de tierra, de polvo. A nosotros nos hizo un cuerpo del planeta Tierra que Él había creado. Con su palabra creó, con su palabra dijo: sea la tierra, sea la luz, fue la luz. Dios creó todo lo que existe con palabras. Pero cuando vino al hombre, Él tomó sus propias manos y formó del polvo de la tierra, formó el cuerpo del hombre. Pero el hombre era un maniquí, no tenía vida. Era como esas estatuas de cera que parecen humanos, parecen real, pero son nomás cera. Es nomás, ¿verdad? Es es como una persona que no tiene espíritu. Es un cuerpo muerto. Su cuerpo está muerto, no tiene vida.
Pero cuando Dios les sopló el aliento de vida, la palabra aliento en traducción del hebreo es espíritu. Cuando Dios le sopló al hombre de lo profundo de Dios, del espíritu de Dios, Dios le hizo al hombre espíritu, igual que él. Dios es espíritu y hizo al hombre espíritu. El hombre es espíritu, pero es el espíritu del hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Los ángeles no fueron creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Muy bien, cuando el hombre fue hecho espíritu, Dios lo hizo espíritu después de que le había formado un cuerpo físico, un cuerpo de polvo, carne y sangre, pero no estaba viviendo. Ahora, el hombre es espíritu porque Dios, al comunicarse y al hablar con el hombre, con Adán, no le iba a hablar a estos oídos por fuera. Porque Dios es espíritu, pero hizo al hombre espíritu, para poder comunicarse con él, espíritu con espíritu. Y el hombre estaba en comunión y en contacto con Dios, comunicándose con Dios del corazón, de su espíritu, que es, la Biblia llama eso corazón, y también en otras partes cuando habla de corazón está hablando del alma también, pero la mayoría de veces cuando habla del corazón del hombre está hablando del espíritu humano, del espíritu del hombre. El hombre fue creado con Dios para que se comunicara en su espíritu con Dios, que es espíritu. Ahora, si Dios es espíritu, ¿con qué se va a comunicar? Con espíritu, porque Él es espíritu. Ahora, Adán podía oír tan clara la voz de Dios cuando le hablaba a su espíritu, que Adán oía con estos oídos. Escucha bien, él podía oír con los oídos de su cuerpo lo que Dios le estaba diciendo a su espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con espíritu, le dio un alma. El alma se compone de tus emociones, de tu intelectual y de tu voluntad. Escucha bien, eso es tu alma, tus emociones, tu intelectual y tu voluntad propia. Es el libre albedrío, tu voluntad. Ahora, Dios se comunicaba con el hombre en espíritu, pero ahora el hombre fue separado de Dios en su espíritu. Su corazón, la Biblia dice que murió espiritualmente el hombre cuando pecó. Por eso Dios le dijo, el día que de él comieres el fruto prohibido, ciertamente morirás. Muriendo, morirás. Así dice en hebreo, muriendo espiritualmente, morirás físicamente. Pero Cristo Jesús vino para dar vida al espíritu del hombre que estaba muerto y separado de Dios por el pecado. Déjame decirte algo muy importante, y lo digo a toda la gente que me está oyendo. No hay nada que pueda salvar tu alma. No hay nadie que pueda traer salvación a tu vida, solamente Jesucristo. Él derramó su sangre para que a través de su sangre todos tus pecados fueran borrados y tú pudieses, una vez más, en tu espíritu humano, nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo, resucitar de los muertos espirituales, como dice la Biblia. Resucitado juntamente con Cristo nos hizo sentar en lugares celestes. Tú tienes que resucitar, pero no lo puedes hacer tú, no lo hace la ciencia médica, no lo hace el hombre, lo hace el poder del Espíritu Santo cuando tú abres tu corazón. Hazlo hoy, haz esta oración y tú vas a experimentar lo que la Biblia dice, el nuevo nacimiento. Vas a nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Esos son los que vencen el mundo, los que han nacido de Dios. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Dios, en este día, repítelo conmigo. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Descendió hasta lo profundo de la tierra, hasta el infierno. Por 3 días y 3 noches sufrió en mi lugar. Al tercer día resucitó con poder, venció el Hades, venció la muerte en mi lugar y dejó mis pecados sepultados en el infierno. Ahora yo lo confieso
públicamente como el Señor y Salvador de mi vida. Desde hoy en adelante declaro que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahora, Satanás no es mi padre espiritual. Ahora Dios es mi padre espiritual, porque hoy lo he escogido. He recibido a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Amén. Te felicito por esa decisión y bienvenido a la familia de Dios. Hay un número en tu pantalla que tú puedes llamar si tú hiciste esta oración y has estado manejando, pero escribe este número, es el 310. Llámanos, 310-762-2825. Una vez más, el número es 310-762-2825. Sigue sintonizando y viendo este programa, la misma hora, mismo canal. Hasta la próxima vez. Bendecido. Soy feliz, oh muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Un redimido y soy feliz. Deseo invitarle a asistir Centro Palabra de Fe, ubicado en el 107 West Artesia Boulevard, en la ciudad de Compton, California. Nuestras reuniones son la escuela dominical a las 9:30 de la mañana y el servicio devocional a las 10:30. Servicio familiar a las 6 de la tarde. Tenemos clases para niños y todas las edades. Los miércoles a las 7:30. Deseamos verlo aquí. Bendecidos. Al cesar mi vida volaré. Le invitamos cordialmente a que vea su programa Fe Victoriosa, conducido por el pastor Ricardo Escobedo. De mi Dios, Sí, volaré. Los sábados a las 9 de la mañana por su canal 27. oh gloria, Dios. De la creación, Él es Jehová Dios, todopoderoso, la roca eterna. Si usted ha sido bendecido por los cantos que ha oído por el pastor Ricardo Escobedo en su programa Fe Victoriosa, usted puede obtener estos cantos en CD que contiene 20 canciones por una donación de $20. Para más información, llame al número en su pantalla. El Dios de paz yo soy.